Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio del podcast no oficial del Instituto Mexicano de la Sátira Social, donde les acompaña su servidor Alejandro Torres y como corresponsal en el viejo continente, licenciado. Alan Cueva. Para la emisión del día de hoy, que estamos estrenando este podcast piloto, tenemos un tema sugerido por el licenciado, el cual se trata de estudiar inglés. ¿Qué diferencias hay de estudiar inglés en México y en el extranjero? No sé si nos quieras dar un preámbulo, Alan. Sí, bueno, se podría decir que yo tengo mucha experiencia en este tema. Especialmente yo creo que yo sé mucho de inglés porque soy muy malo en inglés. ¿Sabes mucho de inglés, del lenguaje o de la búsqueda de aprender inglés? De la búsqueda de aprender inglés, exactamente. He estado en muchas escuelas, he conocido muchas personas Ok, y, ok. y yo creo que si se me dieran los idiomas no sabría ni la mitad o de los datos, al menos de los datos curiosos que tengo del idioma inglés. Ok, como spoiler, güey. O sea, las historias que nos vas a contar son casos de éxito o solo casos. Solo casos, solo casos. La mayoría son fallidos, pero bueno, no les di mucho seguimiento. Pero no fueron casos de éxito pronto. Ah, bueno, ok, ok. Bueno, entonces empezamos de tu punto de vista. ¿Cuándo te nació la necesidad o el deseo de aprender inglés? Bueno, ya ves, en la escuela todo el mundo te dice que tienes que aprender inglés, que por negocio, cosas por el estilo. Ujú. Yo particularmente quería hacer una maestría en el extranjero y pues forzosamente necesitas inglés, a menos que, bueno, hay países donde no, pero se puede decir que las mejores universidades están en los donde idiomas de habla inglesa. Ujú. Y siempre está ese tema que te abre las puertas. Ok, ok. Pero entonces, ¿cómo empezaste a aprender inglés? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en México, obviamente, pues tenemos clases de inglés desde en el Secundaria. ámbito, sí, en el ámbito público, desde la secundaria, o al menos así eran mis tiempos. ¿A ti también te tocó en primaria o solamente en secu? Solamente en secundaria y no sabía nada. Yo creo que en ese entonces, bueno, en los 90, 2000 era muy común que ni siquiera los maestros sabían bien inglés. O al menos hablarlo. Sí, por ejemplo, en la secu sí me tocó una maestra que no sabía inglés, güey, estaba medio sad. Ujú. Obviamente yo no tenía el nivel como para darme cuenta de que pues, las clases no eran muy buenas, pero pues fueron 3 años de secundaria. 3 años de Ujú. secundaria llevando inglés y Sí, ¿no? clásico, ¿no? Y de esos 3 años, pues siempre es el verbo to be, ¿no? Es el que Ajá. nunca te quitas. No, bueno, lo que siempre se te queda es, y yo lo he visto en otros idiomas, que cómo preguntar permiso para ir al baño, siempre. Ah, sí, sí, Y siempre sí. te dicen, al menos quiero que se aprendan esto. De Sí, hecho, may I go to the bathroom. my go to the De- bathroom. Y aquí, por ejemplo, en Irlanda está el idioma irlandés, pero Ajá. los irlandeses no hablan irlandés. Lo estudian de niños, pero de grandes no se acuerdan de nada. Si tienes Órale. suerte, alguno se acuerda cómo decir pedir permiso para ir al baño en irlandés. Órale. Entonces les pasó como, ¿cómo se llama? Como los hindús, ¿no? De que Que no allá conocen. sí tienen sus como que lenguas, pero ya el inglés está demasiado permeado, ¿no? En la sociedad. Yo creo que mucho peor, porque igual los indios o de la gente de la India también habla, bueno, al menos hindi sí se habla muy bien. Mm, Es muy difícil encontrar clubes de conversación o con quien practicar tu irlandés en Irlanda, lo cual es muy extraño. Pero mm, bueno, como muchas personas, imagino yo, pues no aprendí nada en la escuela, en la educación pública. En la sí. universidad, ya ves, no lo exigían para nada. Bueno, Eh, técnicamente sí, pero hasta el final, ¿no? Por el tema de ajá. la titulación. Sí, pero irónicamente cuando yo me titulé quitaron ese requisito. No sé si te tocó. Ah, bueno, Era yo Ujú. cuando lo tramité todavía lo estaban pidiendo, güey. Sí, sí. O bueno, Y el resultado del examen, ¿no? El TOEFL. sí, sí. Y como yo tenía sueños de hacer maestría, pues necesitas el TOEFL. Y pues escuela tras escuela estudiando. Cuando lo empecé a estudiar bien, ya estaba grande. Yo creo que ya tenía unos 20 años. O sea, no era joven. Ujú. No tan joven. Y pues la típica clases, ¿no? Donde me acuerdo que sobre todo al final de los últimos niveles, el maestro decía, voy a explicar todo en español porque me interesa que entiendan lo que le estoy explicando, ¿no? Ok.
Y yo creo que empecé a aprenderlo bien cuando entré a una escuela tipo, copiaba lo que es la idea del quick learning. Ujú. Y bueno, últimamente he visto que hay muchas diferencias en cómo se enseñaba inglés en el pasado. Pero lo que siempre me topé fue en personas diciendo malos para el inglés y su primera idea era me voy a vivir a Estados Unidos para aprender inglés o me voy a vivir, bueno, normalmente todos los mexicanos pensamos en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero ahí tal vez y luego me puedas dar un poco un poco de guía porque yo creo que ya de grande, bueno, a veces lo visualizan como que quieren aprender inglés por acto de magia, ¿no? Solamente con estar en el país creen que van a aprender inglés. Es que yo creo que está muy romantizada la idea de que si tú te Sí, avientas a lo desconocido, a lo salvaje, pues tienes como que el instinto de supervivencia es el que te va a detonar la capacidad de aprender más rápido, ¿no? La sí, sí. necesidad. Creo que mucha gente que no sabe un idioma y se va a vivir a ese país, o sea, ya sea Estados Unidos o no sé, Japón, que también han platicado casos de ese tipo, pues creen que se van a autoforzar a aprender, ¿no? Sí. Pero ahí yo creo que depende, ¿no? De la persona, de si lo va a utilizar o no lo va a utilizar. Sí, sí, pero también totalmente de acuerdo, pero como tú dices, se romantiza tanto que pues se les olvida que quieras o no tienes que, si quieres Ah, un buen claro, o sea, nivel, tienes por que leerte un ejemplo, libro. hay gente que agarra esa excusa de que sí, voy a aprender inglés y básicamente son unas vacaciones pagadas en otro país, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, yo conviviendo sobre todo con personas de otros países, me empecé a dar cuenta que México no es tan mal lugar para aprender inglés. De hecho, yo creo que tenemos muy buenas escuelas y muchas oportunidades. ¿México en general o la parte norte del país? De hecho, yo encontré un poquito más de flexibilidad en Guadalajara que en Monterrey, por Mm, ejemplo. A lo mejor no sé, en Ciudad Juárez o en ciudades fronterizas, pues tienes mucha más ventaja, pero en las ciudades grandes yo veo que es muy accesible. Sobre todo, digo, me tocó mucha experiencia. Muchas personas de Estados Unidos se van a vivir a Guadalajara. Yo me imagino que por el clima y evitando el tráfico del DF y el clima de Monterrey, por ejemplo, ujú, terminan punto ahí en medio. Guadalajara. De hecho, en Guadalajara hay un municipio, no me acuerdo bien cómo se llama el nombre, que hay un lago Ujú. que ¿Chapala? sí es Chapala, el lago de Chapala, que hay bastante gente extranjera, de Canadá, de Estados Unidos. Mm, Las veces que fui no me topé a tantos, pero se supone que mucha gente, pero ya son residentes ahí. ya, ya, ya. Y un Ok. ejemplo vago es más que nada por esta idea de que no somos tan diferentes. Yo lo he visto en los españoles. Para empezar, no sé si siga todavía esa idea, pero en España tenían una especie de ley donde tú no, todo lo que entraba al país tenía que ser traducido. Ah, ya, Entonces, ya, ya. esta idea de poder ir al cine en México y ver una película en inglés, en el idioma original, aunque tenga subtítulos, pues aparentemente es un lujo, ¿no? Muchos países no lo tienen. O por ejemplo, he escuchado que en Polonia tú prendes la televisión y ves ponen la serie, lo que sea, en el idioma original Ujú. y al mismo tiempo está una persona traduciéndola y ni siquiera, no es un doblaje, O es sea, una es un persona voiceover, hablando. o sea, Exacto. como si estuvieran así en vivo, ¿no? Y hay muchos youtubers que hacen su viaje a Polonia y prenden la televisión y lo muestran. Y no sé, están dos personas platicando, un hombre y una mujer, y está la Órale. misma persona diciendo, está así traduciendo tal cual lo que está diciendo. Como un audiolibro en vivo, algo así. Exactamente, pero los dos, como dice, los dos audios están empalmados. Sí, yo creo que eso sí nos da un poquito de ventaja, ¿no? O bueno, no sé si en otros países también estén mal en ese aspecto. Yo siempre pensé que era un tema de ahorrar costos, o sea, la Sí. subtitulación de las películas, ¿no? De que, pues nada más escribe lo que dice y ya, güey, se lo pelan. A lo mejor al principio, pero ahora es más ventaja. Y por ejemplo, yo entiendo que también fue tu caso, pero varios compañeros aprendieron inglés o su primera interacción fue con los videojuegos. Ujú, también. Muchos en España, según entiendo, los videojuegos estaban traducidos. Ah, Sí, o sea, por ejemplo, en lo personal, de las primeras intenciones que me nacieron de aprender inglés, todavía más o menos la tengo muy vívida, porque no recuerdo cómo llegó a mi casa uno de esos diccionarios español-inglés, güey. O sea, obviamente nunca había oh, visto sí. una de esas cosas, lo vi de que, oye, ¿cómo funciona este libro, no?
Y ya de que, pues ok, entonces busco la palabra en español o inglés y la encuentro y ya sé qué significa, ¿no? Pensando Y en, escuchando lo que dices, me acuerdo que creo que mi primera interacción fue con las cartas de Yu-Gi-Oh! ándale, bueno, sí, también puede ser por ahí, güey. Pero bueno, en ese caso yo me acuerdo que estaba jugando, creo que era Mega Man X, güey, de Super Nintendo. Y obviamente el texto está bien sencillito, güey. O sea, te Sí. ponen como un párrafo, güey, a lo mucho, güey, cada como 20 minutos, ¿no? De historia. Y yo me acuerdo que me aventé de que, bueno, vamos a traducirlo, güey. Y ahí como que lo intelige, güey. Obviamente, como era un diccionario muy chiquito, me faltaban palabras, güey. Entonces yo como Oh, que, a ver, con lo que sí tengo, como si fuera un rompecabezas, ¿qué significa, güey? Bueno, para mí, yo le interpreto que significa esta cosa. Y así me la llevaba, güey. sí, Con ¿cómo se llama? Pues sí, como en un primer intento de traducción, güey, más o menos. ya veo, ya veo. Y también, bueno, ¿qué edad tenías cuando jugaste Zelda? Zelda lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, lleva bastante tiempo. O sea, el primerito Y, salió en el 86, si no me equivoco. y ahí creo que ni siquiera va versión en español No, no, y es no. muy importante seguir la trama para entender qué vas a hacer y todo, o Pokémon. Sí, sí, por ejemplo, yo me acuerdo que Zelda, también en el Super, fue la primera vez que yo interactué con Zelda, güey. Pero Sí. ahí sí no sabía ni pedo, güey. O sea, yo veía jugar a mi primo con sus amigos, obviamente mayores, güey, que tampoco entendían nada, güey. O sea, yo creo que de 25 palabras entendían una y con eso la armaban para acabarse el juego, güey. Era increíble. Y siempre Entonces, estaba el experto en inglés, sí, un vato que siempre se quería un chingo. el que Claro. entendía tres palabras en lugar de una. Pues es que, como dicen, ¿no? En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey, güey. Entonces, eso aplicaba bastante bien. Entonces, ¿cómo nos lo acabamos, güey? Sin saber inglés, solo Dios sabe, pero lo logramos. Obviamente, yo estando más chiquillo que ellos, pues yo nada más veía cómo le hacían, güey, y replicaba los movimientos y me divertía, güey. O sea, Sí, ganábamos sí. todos. Pero volviendo al tema central, era una ventaja, ¿no? Inclusive tenías, si no había la versión que se pudiera vender en México, la podían traer directamente de Estados Unidos, ¿no? Sí, por eso te decía así de que si había diferencia en el norte del país o en el resto del país, güey, porque pues obviamente el consumir como que más de primera mano, pues bienes gringos, pues sí Sí, nos daba esa ventaja, ¿no? De que, oye, pues si lo quieres consumir está en inglés, sí, sí, nada sí. más. Sí, sí, bastantes ventajas. Volviendo un poquito al tema de las escuelas, bueno, igual que platicábamos en la secundaria, ¿no? El típico solamente dices que aprendes gramática, que tampoco aprendes mucho, Ujú. pero como que las escuelas de la vieja escuela, ¿no? De estar leyendo el libro o fingiendo que lees el libro, haciendo como que diciendo esas las palabras, pero luego llegó este esquema tipo quick learning donde para empezar los primeros niveles son 100% hablados. Ahí fue donde tú notaste que sí estabas aprendiendo inglés, ¿verdad? O sea, con esta Sí, metodología. sí, sí, más que nada porque de la manera que aprendí inglés, pues tu conocimiento tiene muchos huecos, por decirlo así, ¿no? Ajá. Entonces aquí ya desde el principio solamente hablado, como que ya empezabas a entenderlo de una manera diferente, era menos aburrido obviamente Mm, y forzaba la interacción. De hecho, por si alguien no conoce esas escuelas, pues sobre todo los primeros videos ven una frase y uno a uno de los estudiantes tiene que decir la frase. Y así mm. se pasan toda la hora y a veces son diálogos y dos personas se paran, dicen el diálogo, normalmente son grupos de no más de 10 personas, puede que sea un poco más, pero la idea es tenerlo pequeño. Ok. Y todos participan y sí son de que aquí no hay de que tímidos, porque luego siempre están los tímidos, ¿no? En las clases de inglés tradicionales, Sí, de que claro, los no, a este no le, retraídos. si no quieres hablar no hablas. Y aquí no, aquí te fuerzan a hablarlo. Pues Obviamente es ya que, después. pues es que tiene sentido, güey, porque al final de cuentas es comunicación, ¿no? Y Ajá, si no ejerces la comunicación, pues ¿cómo aprendes? sí. Y Y por haciendo ejemplo, ejemplo, tú, dime. en ese tipo de escuelas, los maestros que te tocaron eran gringos o eran mexicanos, había una diferencia. En la primera escuela que estuve se llama Fast Learning. Ahí la mayoría de los maestros eran españoles, pero hacían lo posible por tener maestros de Estados Unidos. Y sí tenían uno o dos. De hecho, uno se volvió gran amigo mío y luego él fundó su escuela de inglés en Guadalajara. Entonces, Órale. entonces Ok, sí, ok. pero normalmente lo que decía el director es, a estos chavos, a los native speakers, los tengo para los niveles finales. De hecho, Ujú. los penúltimos o últimos niveles son solo de discusión, le decían hot topics.
Entonces hablaban de aborción, de aborto o cualquier cosa que te levantara algo en ti, ¿no? Para que intentaras pararte, tratar de explicar tus ideas en inglés, ¿no? Muy No, interesante. ya, Y ahí ya. teníamos un maestro de inglés, un maestro de Estados Unidos. Ah, ok, Y ok. se ayudaba bastante, digo, y también desde el principio estás con esta idea de decir las palabras bien, tienen su tabla de fonética y bueno, te empiezas a dar cuenta que hay muchas palabras que no sabías. Yo me acuerdo que después de esas clases llegaba con mis amigos del trabajo y les decía, ¿se acuerdan Mm. esta palabra? ¿Cómo la pronunciamos? Sí, pues se pronuncia así, como el refrigerador, ¿no? Que es refrigerator. Pero Ajá. creo que si decíamos refrigerator, creo, no me acuerdo. Bueno, es que ya se Cosas escucha bien así. mexicano eso, Sí, refrigerator. exacto, exacto. Pero pues, son palabras que nunca sabes, ¿no? Entonces, sí te ayuda bastante. Y bueno, en un momento no era una escuela tipo Quick Learning, pero ahí en Monterrey tuve un maestro nativo de Estados Unidos. Y él, lo bueno de él es que él estudió literatura en Estados Unidos. Órale, ok. O sea, ya Entonces, era pues inglés pesado, ¿no? sí, era otro nivel. Y aparte, ya después de mucho tiempo llevando clases, yo me empecé a decepcionar porque estas personas pues son gringos que van a México a la fiesta, ¿no? Y lo más fácil es encontrarse un trabajo de maestros. Entonces, Sí, yo creo que eso aplica para muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ujú. vas a Japón y consigues maestro de español, ¿no? O sea, de un Bueno, trabajo de es esos. también que muy poca gente le importa aprender español en Japón, Ah, pues pero los claro. hay. Pero si tú les preguntas algo muy complicado, no lo saben. O sea, Mm, nosotros a pesar de hablar muy bien español, o creo yo que hablamos bien español, pues muchas cosas las conocemos, ¿no? Pero este ujú. maestro que te cuento ya estaba un poco grande, yo creo que ya estaba en sus 50 casi 60, y él como había estudiado literatura te podía contar lo que fuera. Órale. Inclusive en un instituto muy famoso ahí de Guadalajara, un maestro mexicano era una persona tan sabia que le preguntó, oye maestro, ¿por qué esto? Ah, porque en el pasado los romanos sí, o los O sea, franceses se invadieron a sabía toda Inglaterra. la Sí, etimología de lo que le preguntaras. exacto. Y le dices a un gringo y dice, no sé, así decimos y cállate y repite. Wow. Pero Ok. hablando de ventajas con otros países, he conocido muchos japoneses y ya ves esta idea japonesa de que las escuelas son muy estrictas. Allá. Ajá, en Japón. Ajá. Entonces ellos aprenden inglés, pero por este mismo sistema ellos no pueden hablar en la clase. Entonces ir a clases de inglés en Japón es escuchar a una persona hablarte todo el día y por Ay, años. güey. En ningún momento ni siquiera hello puedes decir ahí los japoneses. Nunca se practica. Órale. ¿Eso te lo platicó alguien o qué onda? Sí, sí, sí. Hace inicios de año conocí muchos mexicanos muchos mexicanos, muchos japoneses que viajan a Irlanda a estudiar inglés. Ujú. Entonces, sí me comentan de que les pregunto cómo están las clásicos por el estilo y sí comentan, bueno, es que es asombroso que nos dejen hablar, ¿no? Wow. Perdió puedes practicar algo ya, no sé. Y muchos tenían buen nivel de inglés, yo no tengo idea cómo lo obtuvieron, pero No, sí, pues no, a lo no. mejor como que ese inglés teórico, ¿no? O sea, Sí, sí, pero lo conocen, pero no lo practican al 100. se podría decir que es la antítesis del quick learning. Órale. Pues ya. El inglés japonés. Exacto, exacto. Y pues ya ves, pues pasa lo mismo que en otros idiomas, no lo saben pronunciar o lo pronuncian a su manera y pues no es la idea. Es que es la desventaja del inglés, como lo veo yo, yo lo veo como 70% pronunciación y 30 gramática, o a lo mejor 40-60. Todo lo contrario al mexicano, al español. El español mexicano. Bueno, el español en general, porque el mexicano ya ves Es que con los pues, si te náhuatl. fijas, ya como México tenemos demasiadas palabras que ya es un microlenguaje o Ujú. escondido dentro del español, güey. Sí, pero Iztaccíhuatl pues es un poco difícil, ¿no? Sí, no, no, no. Bueno, es que ese Pero, no es español, ¿no? Ese ya es ajá, pues lenguas exacto. indígenas. Pero en general en español, si sabes leer sílabas, sabes hablar español. No es tan complejo. Ok. Bueno, Entonces, en ese punto de tu vida todavía estabas aquí, ¿verdad? O sea, no practicabas el inglés al 100%. no lo practicaba al 100%, solo en las escuelas. Ah, ok, ok. ¿Y en qué momento como que ya te viste forzado a practicar el inglés, güey? O sea, de que ya. Híjole, bueno, hubo un momento donde yo siempre quise, como decía, tenía que certificarme con el TOEFL Ujú. y sí buscaba escuelas más avanzadas, ¿no? De este sentido de para el TOEFL.
lo cual Ujú. también el TOEFL tiene muchos problemas en las escuelas respecto específicamente al TOEFL, pero yo creo que daría mucho tema, pero digamos que el TOEFL está el internal base y el paper base, ¿no? Ujú. Entonces, tú me imagino que tienes idea que en la universidad te ponían el TOEFL, Sí. pero ese TOEFL en realidad es falso. El TOEFL lo tiene que dar una institución certificada. O sea que tenemos un TOEFL pirata. Sí, sí. De hecho, cualquier TOEFL que sea de papel, a menos que tú seas estudiante de secundaria, no, o de prepa, no me acuerdo bien, No no sirve para vale. nada. No. Oh. El TOEFL legal es internal base y hubo un tiempo en los 2000, 2010, o yo creo que hasta 2015, 2017 se empezó a normalizar, pero en Monterrey había una o dos escuelas que te dejaban aplicarlo, que era O sea, o sea que tenían el oficial. sí, sí, Mm. era el de Relaciones Culturales, que prácticamente es la escuela de inglés del consulado americano. Ah, Y ese sí sé dónde luego, está, sí. yo me imagino que pues, poniendo mucho dinero, el TEC de Monterrey te dejaba aplicarlo. Ahorita ya cualquiera de esas escuelillas que te ponen examen de certificación son válidos, ¿no? Mm. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, los que estudiaban en la preparatoria bilingüe les ponían el TOEFL cada año y es el TOEFL, no, o sea, lo compraron de cierta manera, es el TOEFL legal, pero no es una certificación, o sea, tú no te sirve para nada, más que para medir tu nivel de inglés. Sí, o sea, para los que no checan a fondo de decir o avalar que sí sabes inglés, ¿no? O bueno, tienes nociones de inglés. Sí, sí. Pero yo creo que lo empecé a aplicar más cuando cambié de trabajo a una empresa de Estados Unidos Ujú. y ahí el jefe de hecho era de la India, pero vivía en Estados Unidos y pues, nada de español, ¿no? Entonces todo en inglés y ahí empieza a sudar un poquito la gota gorda. Pero en ese punto, o sea, cuando ya entraste a trabajar ahí, ¿ya tenías el TOEFL o todavía no? No, 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 Mm. no lo tenía, pero ya había acabado la escuela de inglés. Ah, ok, ok. O sea, ya habías exprimido todo lo que podías en cuanto a escuelitas de inglés. Sí, sí. Sí, sí, y bueno, la desventaja del TOEFL es que es académico, entonces, por más, yo te aseguro que a lo mejor una persona que habla muy bien inglés, que inclusive puede viajar a Estados Unidos y hablar con nativos, si hace el TOEFL a lo mejor y le va mal, ¿no? Mm. El TOEFL es más de ensayos, de leer reportes, de hablarlo también, de escribirlo, de leerlo. Entonces es inglés académico. Ok, ok. Ahí es donde le falla un poquito escuelas como Quick Learning. Ellos, inclusive la escuela que te digo que tiene mi amigo en Guadalajara, se enfoca mucho a los modismos, al slang Mm. word. Ya. Entonces tienen una clase de la palabra shit. Entonces Wow. vienen todas las maneras que la puedes usar, ¿no? De que Porque tienes que defenderte, ¿no? Por si alguien, tienes que es como decía un comediante, si no sabes un idioma, solo habla muy enojado y trata de hacer sonidos de pretende. Si dices shit varias veces y medio hablas, a lo mejor van a decir, oh, esta persona está muy enojada, vamos a sí, hacer lo que él dice. sí, impones tu autoridad, ¿no? Aunque no te puedan entender. Sí, sí. Bueno, fíjate que yo andaba manejando y en la radio, güey, fíjate, uno de los anuncios, bueno, de los segmentos que contratas tú, ¿no? Para anunciarte, güey, era una escuela de inglés. Pero lo que me Sí. llamó la atención es que te vendían, aparte del curso básico de inglés, como que paquetes esos, güey, técnicos, güey. O Mm, sea, ya muy especializados a ciertos temas profesionales. Por ejemplo, decía de que te ofrecemos inglés técnico médico, inglés técnico de sistemas, inglés técnico mm, de leyes, güey. De que, mira, sí, o sea, sí está evolucionando un poquito el mercado hacia allá también, güey. Por la sí, sí. necesidad. Yo personalmente veo un poco de desventajas y nunca vas a utilizarlo, pero en el Quick Learning me acuerdo que una compañera estaba tomando clases ahí y tenían varios niveles que parecían más de relleno, pero hacían eso. Este nivel vamos a ver puros tecnicismos de negocios, Ujú. de, de medicina y cosas así. Pero yo, por ejemplo, aprendí como que a golpes, por decirlo así, porque yo empecé a aplicar a empresas donde se requería el inglés y la entrevista era en inglés. Entonces, obviamente las primeras me fue horrible, ¿no? Órale, pero, o sea, inglés conversacional. Sí, pero te decían, a ver, bueno, ¿qué eres ahorita? Bueno, trabajo haciendo esto, ¿no? Bueno, explícame un día de tu trabajo. ¿Qué haces en un día? Ah, ok, ok. Entonces ahí es donde todo Y te trabas bien, y que es me como, go to the bathroom, híjole, please, y ya, güey. ¿y cómo se dice esto? Entramos a eso que dices, el inglés técnico, los tecnicismos. Yo lo que hice fue poco a poco empezar a practicar de que, bueno, ¿cómo digo esto? Ya después de bastantitas entrevistas, porque todas fueron fallidas obviamente,
Ya, ya ahorita inclusive si tengo una entrevista ya prácticamente soy un robot. Ya digo, Porque reacciono. ya tienes tu speech, o sea, y prefabricado, ¿no? De que, ¿cómo se llama? Como actor de teatro, ya te sabes toda la obra. ya las palabras perfectamente pronunciadas porque son palabras con las que soy muy familiarizado, ¿no? Pero me sacas de mi zona de confort y bueno, al fin y al cabo no somos nativos, ¿no? Sí, pero el chiste es de, si lo que conoces del inglés lo usas el día a día y esa parte de tu profesión, pues obviamente con eso la libras. Moviéndonos un poquito a lo que sería como que, no, esto es mucho de nuestras experiencias, pero antes del internet, ¿no? Sí, Ahora, antes del internet, cuando ahora nomás yo creo había que papel. sí, sí, sí. Sí, pues estamos hablando que necesitas que una persona de Estados Unidos vaya a tu país para practicar un decente idioma o tú ir, pero ahorita no, ahorita puedes tener una videollamada, inclusive hay grupos. Últimamente hay muchos grupos gratis, inclusive había uno que seguía en Liverpool y ellos tienen una llamada en Zoom y se ponen a platicar en inglés y es intercambio inglés-español. Y es la primera vez en mi vida que entraba uno de esos grupos donde había más gente queriendo hablar, queriendo practicar español que gente, o sea, más native speaker English que de español. Era totalmente al revés. Pero era grupo de Facebook o algo así. Es en esta aplicación que se llama Meetup. De Ah, mira, ok. hecho, le decía a una amiga, porque en México no está tan fuerte. Le decía a una amiga, pon tu localización en Inglaterra o algo por el estilo. Para que te salgan Y los de allá, los que quieren bastantes. practicar español. Sinceramente hay muchos, unos te quieren cobrar, pero por ejemplo, este se me hizo muy cómodo y y es gratis. Obviamente estás hablando con desconocidos, ¿no? Tienes que estar preparado. De hecho, normalmente yo la mayoría de las veces experiencias, ¿cómo se puede decir? Lovely, muy, muy gratificantes, ¿no? Sí. Una vez, o sea, son personas que inclusive había una o dos personas de Estados Unidos, inclusive me topé una persona de Colombia que era de esas personas que hablan muchos idiomas y una persona muy culta en cualquier idioma que le digas. Y estaba viendo en Estados Unidos, era un colombiano y gente de aquí de Liverpool, de todo el área de UK, queriendo aprender. Y muchos españoles, por ejemplo, compartiendo el español. Pero Ujú. una vez, por extraña razón, y ya me habían advertido de este tipo, se conecta un tipo de Atlanta, de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y en resumen era un nazi. Y en el primer momento encontraba cualquier excusa para decirte que era un nazi. Y fue algo muy choqueante. Lo peor es que no se lo puedo platicar a nadie porque se lo toman a mal. Pero ¿por qué? Pero, Cómo que nace? O sea, de pero supremacía blanca o qué onda? sí, sí, o sea, entramos a una llamada y él me decía, lo que hacen es que te separan en grupos random. Inclusive te pueden sacar del grupo de manera random. Yo entré con él y él me estaba diciendo, oye, es que no, obviamente su inglés era muy gringo, lo cual pues me ayudaba a mí. Y decía, es que no puedo aprender español. Me decía, le digo, bueno, si quieres te ayudo, no sé. Dice, es que no sé, es que se me olvidan las palabras. Ok. Y yo le digo, pues practícalas. Digo, no, es que mira, es que hay una parte de la Biblia donde dice que los idiomas del diablo no se pueden aprender, me dice. A su madre. Bueno, Entonces, eso es más religioso que nazi, güey, pero bueno. ajá, lo cual yo le platicé a un amigo muy religioso. No es que los nazis son, es su excusa para decir que nuestro idioma es inferior porque somos del diablo. Entonces, pues yo le dije, me dijo, es que soy nazi, ¿no? Que no, espero que no haya problema, me dice. Y yo le dije, a mí me encanta bromear, ¿no? Le dije, pero a ver, ¿cómo que nazi? ¿Qué tipo? Para empezar, su casa estaba así, que se estaba, ¿cómo se puede decir? Una casa muy, muy humilde. El tipo estaba con una chamarra y se veía que tenía una ventana como que tapada con cinta y cosas así por el frío. Y le digo, ¿cómo? ¿Pero eres nazi o neonazi? Y pues como que él ni supo qué responder, ¿no? Digo, Pero bueno, era un chavito o qué onda? no, yo creo que ya estaba entre 30 y 40 años, unos 35. O sea, yo Ay, creo que un poquito más güey. grande que yo, pero no muy viejo. Entonces, Oh. pues él le decía, al último me dijo algo como que, bueno, es que mira, yo sé que tú eres raza inferior porque tus ojos son negros y son los Ah, o ojos sea, del diablo. nazi pero humilde. Ajá. Ahora ¿Sabes qué es qué. lo peor? O sea, él me dice, yo sé que tú eres inferior porque tienes los ojos negros. Órale. Yo me acerqué a la pantalla y el Ajá. imbécil tenía los ojos negros. No, Le es que a lo mejor sí tenía más problemas, güey, sí. dije, tus ojos son negros. Dijo, cuando era niño eran azules. Ay, güey, no sé si está bien coco guachado el vato.
Sí, sí, y en ese momento en que me estaba haciendo que era nazi, una persona afrodescendiente, por no decir otra cosa, se conectó y yo como que dije, hay que cortar el tema, pero como que ella luego supo y se salió de la llamada. No, Pero pues esquivó la bala a tiempo, güey. sí, sí. Sí, ahí es donde el grupo tenía esta cultura de ser muy open mind, pero ay, es que él ya estaba. Creo que después sí se estaban quejando para que lo corrieran, porque pues ya estás molestando a otros, ¿no? Pues sí, güey. Ay, no, pues está muy complicado ese tema. Pero podría decir que fue, no sé, el 1% de las llamadas me tocó así, las demás están muy normales. Entonces no veo ningún problema aprender inglés de esta manera o practicarlo, pero hay que ir con cuidado, ¿no? Sí, y te digo, pues antes pues no existía pues este tipo de medios, ¿no? De que déjame meto a Ajá. internet y practico con desconocidos, güey. Sí, O sí, sea, también pues lo que ha surgido pues son clases y cursos de inglés, ¿no? sí, sí. O sea, tanto los que son una serie de videos donde obviamente van lecciones, como en la enseñanza clásica y pues ya más como que quick learning digital, ¿no? Donde Sí. tienes una hora a la semana o cada X días con un maestro que se va a conectar y te va a orientar y vas a practicar con él. Sí, últimamente he visto publicidad de prácticamente es esto, pero especializado, como tú dices, de tú pagas y se va a conectar una persona de Estados Unidos nada más a hablar contigo. Ajá, exactamente. O sea, sí, es la versión premium de los clubs de conversación. Sí, sí. Y algo que yo desearía que los mexicanos supiéramos o me hubiera gustado saber antes es que, por ejemplo, son personas que, como te digo, querían hablar español y, bueno, vamos a practicar español, les decía, español horrible, horrible en pronunciación, horrible, así de, uy. Entonces, ya ves que nosotros mexicanos tenemos ese estigma pues yo creo que por Estados Unidos, ¿no? De que tienes que hablarlo bien y muchas personas les da vergüenza. Inclusive es un meme, ¿no? De que te dicen, sí te entiendo, pero no lo hablo. Es porque lo hablan horrible, ¿no? Pero Sí, 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 sí. Sí, pues tienes que es que hablarlo. las secuelas de la escuela clásica, ¿no? Sí, Donde tienes sí, que hablarlo bien, si no, cero, reprobado. exacto. Pero de cierta manera, yo he visto como que varios mexicanos por lo mismo se retraen y ya no quieren intentar el inglés. Y se me hace ridículo porque, sobre todo españoles, yo he escuchado españoles hablar en inglés de una manera horrible, pero con una seguridad que tú dices, oh, yo no veré un mexicano hablando así con esa seguridad, ¿no? Sí, pues a lo mejor tienen la cultura de que tenemos como el tech, ¿no? Tenemos que, se tienen que ser 100% seguros de lo que hacen, aunque le estén Ajá. cagando. Lo cual está bien, es que está bien, pero el exceso está mal. Claro, sí, no, pues como todo. Y aquí en Europa, de hecho, son muy, muy open mind en cuanto a los acentos. He escuchado inclusive franceses hablar inglés horrible y nadie dice nada. No es como en Estados Unidos que en la calle te dicen, habla bien inglés, maldito viner o cualquier cosa, ¿no? Sí, pero pues es diferente, güey. Allá se supone que pues es un país gigante lleno ¿cómo se llama? De parlantes en inglés y obviamente Ujú. allá está más revuelto todo, güey. O sea, ya creo que culturalmente están más propensos a la aceptación, al de que, déjame yo intento entenderte, no al revés, de que no, si no te entiendo no te voy a hacer caso. Sí, inclusive una vez estaba en una junta de nada más de conversación y esa era física y estaba una pareja de españoles, pero sí horrible, horrible español de que we are living in Ireland for 10 years, you know, 10 years. Y yo Ay, dije, 10 güey. años y no has aprendido a pronunciar bien, No, pues vivir pero en su burbujita. es que, bueno, es que eso es muy español, en mi opinión, de vivir mucho en su burbuja, ¿no? Y De por no eso salir, digo, de no ajá, convivir. sí, 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 o sea, te digo, está bien está bien mientras que sea poco, porque en exceso te retrae de querer estudiarlo, en el caso de México, pero al mismo tiempo, si tienes tanta confianza, no te falta humildad o te falta darte cuenta que tienes Te que faltan mejorar. frijolitos, sí, güey. Sí. Entonces, a veces sí hace falta ir a Estados Unidos a que te regañen para que te pienses dar cuenta. Y a lo mejor eso es lo que sí les falta a ellos, güey. ¿Cómo se llama? Sí. El viajecito a Estados Unidos para un poquito de humildad. De hecho, lo que me ha tocado más que nada en la calle es, o con personas, son personas un poquito ignorantes irlandesas, que ellas sí no hacen por entenderte, entonces te ayuda un poquito. Me acuerdo que hace poco estaba hablando con uno, yo le decía la palabra foráneo, ¿no? Pero yo la pronunciaba forange, porque tiene una G. Y él se quedaba como que, ¿qué rayo estás diciendo? Dice forange. O sea, que vive en otro país, no forange. ¿Naranja? Y me dijo, no, foreign. La G no se pronuncia, pero
fue después de como 20 minutos que él mismo como que hizo match en su cabeza y dijo, quiere decir esto, ¿no? Ajá, sí, ok. Y es una palabra que yo más o menos uso, entonces nadie me había corregido hasta entonces. Y pues también pegadito a todo esto del internet, pues también las apps, que también se han agarrado mucha popularidad, güey, hasta niveles de meme, güey, para Sí, aprender sí. inglés. Y no, bueno, no necesariamente inglés, ¿no? También otros lenguajes. Yo sigo, hasta la fecha sigo usando Duolingo. Pero lo usas, o sea, bien o por remordimiento, güey, porque te acose el búho verde. lo estuve usando, ya no lo uso para inglés. De hecho, lo que no me gusta del inglés es que llegas a un nivel donde nada más estás traduciendo, ¿no? Y Ah, ok. me gusta más la escuela de todo en inglés. Pero lo estuve usando para el japonés y sí tuve mi racha de 100 días y sí le estuve echando ganas. Lo malo es que yo no lo recomiendo para aprender solo. Es un complemento, es un muy buen complemento, pero no es un sustituto de las clases o del estudio. Ya. Sí, pues creo que no te lo venden como tal, güey. O sea, es una herramienta de apoyo. Sí, pero he conocido mucha gente que empieza en Duolingo y no debes de empezar en Duolingo. O sea, Sí, tienes claro. que... No, pues es como la gente que se mete a los clubes de conversación sin saber nada. O sea, de que Sí, sí. no es la idea. Exacto. Y me ha tocado ver redes sociales que son de puro lenguas exchange y tipo Facebook, tú publicas algo y a veces suben audios y preguntan, corríjanme o lo dije bien y están llenos de native speakers. Tú le pones, yo hablo esto y quiero aprender esto, tus niveles y se complementan muy bien con prácticas, pero es lo que decíamos, no teníamos estos lujos en los hace que 10 años, 15 años. Ujú. O algo que usaba mucho mi novia son los Word Calendar, que pues ese es un concepto muy, muy simple, ¿no? Simplemente aprender una palabra nueva cada día. Ah, ya. Como En los que lugar venden, de, ¿no? De un poema al día, una enseñanza al día, ¿no? exacto, pero en lugar de tener que comprarlo, que yo no he visto que lo vendan en las tiendas normales, no sé, a lo mejor No, en no. Yo nomás lo he visto en internet que lo venden. en línea. Bueno, aquí lo puedes tener en el celular a unos pocos clics. Tienes que comerte mucha publicidad, pero todo esto es gratis, ¿no? Sí, sí, A veces tienes es que diversión visitar de pago. la página del caliente como 30 veces, güey, pero es gratis. Sí, sí. Es lo bueno que en otros países no te sale publicidad mexicana. Sí, no, pues creo que, o sea, el 50% de la publicidad en internet es del caliente, güey. Así de pesados están. Es Así de, increíble. así de lana están sacando. Por ejemplo, ya se está utilizando que antes a lo mejor en nuestros tiempos tomábamos los términos o las modas llegaban a México y medio las adaptaban o las traducían. Y ahora tú puedes meterte y ver qué están haciendo los chavitos de Estados Unidos o de Reino Unido. Sí, eso también cambió mucho las cosas, ¿no? La mecánica de la cultura pop. Ya no hacen las traducciones, ¿no? Yo creo que a lo mejor, bueno, me vino así la mente luego la friendzone, ¿no? Ah, Hay, sí, he güey. escuchado que hay gente que dice la zona del amigo, pero pues, suena un La poquito zona extraño. del amigo. Sí, no, Pero eso, la zona del amigo a todo gas, güey. O sea, todo suena muy español ese rollo. tratan de quererlo Zona del traducir amigo. todo. Pero esos términos ya te expones más al idioma, ¿no? Sí, no, y aquí, bueno, en México llevamos muchos años agarrando pues palabras y sí, como tú dices, a veces como que mutan tantito, nada más Ujú. como que para darles un contexto de español, pero ya llegó al límite en el que no, pues déjala en inglés, güey, ya todo el mundo lo vamos a entender, ¿no? Como Sí, en especial friendzone. cuando son como comandos, como pequeños comandos, porque luego sí he visto cosas muy largas que luego las pronuncias mal o algo y hasta suena ridículo, ¿no? Me acuerdo mucho que mi mamá a veces ve estas cosas y me las dice pero mal pronunciadas o cualquier cosa, ¿no? En internet. La otra me decía, ¿cómo está tu rumiate? Me dice, ¿cómo está tu rumiate? Y yo, ¿qué? Rumiate. Cosas así de ese estilo, ¿no? Y bueno, ya más Sí, bien. no, es que aquí sí, conforme pasan los años, cada vez tenemos más palabras en inglés, güey, más palabras en inglés y las tratamos como si fueran normales, güey. Sí, sí. Globalización. Sí, y pues para mi maestría acá necesitaba tener la certificación. De hecho, había presentado ya antes el TOEFL, me había ido mal y pues ya lo quise volver a aplicar ya con un mejor nivel. Ya habían pasado 1 o 2 años y llega la pandemia y el TOEFL, de hecho el TOEFL es un trauma sobre todo cuando yo lo hice, que no creo que 2017 o algo así. Para empezar era como entrar a la cárcel, o sea, entrabas como que a una salita, te esculcaban, dejabas todo en un locker, nada. De hecho yo llevaba mis hojas, mis lápices, Te nada. Aquí bañaban con una manguera gigante de te agua, ¿no? También. desnudaban, te decían que te agacharas y
Y luego ya te pasan a un salón con las demás personas, no acomodado de la manera tradicional, son como mesitas con computadora. Y hay cada cierto tiempo pasa una persona así viendo uno por uno, así, son muy, muy stalker. Entonces, cuando entró la pandemia, todo esto pues no sirve para nada, ¿no? Porque, bueno, no aplica, porque no podías ir a un salón a presentar el TOEFL. Sí, claro. Hicieron el TOEFL at home. Se me hizo una estupidez porque, para empezar, te llama alguien y en la videollamada tú tienes que mostrarle con la cámara de la laptop todo el cuarto. O sea, tienes que levantar el laptop y mostrarle todo el cuarto. Mira, estoy solo. Y atrás de mí tiene que haber un espejo grande que apunte hacia a la pantalla de mi laptop, ¿no? Esta persona en la videollamada está cada minuto observándote y está viendo el espejo para que tú no hagas nada en la laptop, ¿no? Sí, pues tenían que idear alguna manera de hacerlo remoto. Pues ahí yo diría que, o sea, sí, pero yo diría que está muy mal porque yo terminé haciendo el Duolingo test. Irónicamente, Duolingo tiene una certificación de inglés y es buena certificación de inglés, déjame ¿El de decirte. Duolingo, el del Sí, búho? sí, sí. Órale. Es como otro departamento, pero es la misma empresa y ellos usan Machine Learning y lo que hacen es, tienen algoritmos que si detectan que tu cabeza se mueve por otro lado, Ah, te, ya. te Sí, sí, sí me ha correcta. tocado leer de eso. Está bien interesante, güey. Eso fue, pues lo tenían en el 2020, ellos ya eran expertos en eso. El TOEFL pues, le tocó de sorpresa la pandemia. Inclusive, pues el explorador te checa si estás abriendo otras pestañas, pues, ya todo eso se puede hacer, ¿no? Sí, Entonces claro. ahí yo diría punto menos para el TOEFL. Y luego ya en el TOEFL, afortunadamente, en el TOEFL, en el Duolingo test me fue bien y ya con eso me aceptaron Oh, o y ya sea, me vine ¿ocupabas para acá. el TOEFL o el Duolingo? Sí, de hecho por la pandemia fueron flexibles. El Ah, ok, TOEFL, ok. no sé si tanto sepas del TOEFL, pero el TOEFL es gringo. Sí, En sí, Inglaterra está el IELTS. sí. Sí, de hecho, no me acuerdo dónde escuché de que le dan más importancia al de Inglaterra, no como por el inglés más puro, una cosa así. De cierta manera, el de Inglaterra lleva más tiempo y sí hay cositas que el TOEFL se las copia, pero TOEFL era como el hijo rebelde tecnológico de Littles y el Duolingo fue el verdaderamente tecnológico, fue el Max Zuckerberg de los test. Y a Irlanda no le importa. Si vas a Inglaterra, forzosamente tienes que ser el Littles, a menos que tú muestres que no tienes tiempo, que ya pasaste el TOEFL, te haces como que algo O sea, especial. más burocracia, ¿no? Sí, Para que se es te dejen burocracia. entrar. Ok. Y muy probablemente si hay tiempo te van a decir, no, toma el Littles otra vez y vuelve a pagar y no sé, es un formato un poquito diferente. Pero en Irlanda están un poquito enamorados de Estados Unidos y Se aceptan van por cualquier esa, cosa. sí, se van por ese lado. Y en ese momento ya dijeron, entrégame lo que sea, pero escríbete ya, me dijeron prácticamente ya están Ah, ok. aceptando lo que sea, pues por la pandemia, ¿no? Tuvieron que dar su brazo a torcer, como Sí. decimos. Y también por la maestría te tocó, pues también empaparte en el inglés técnico, ¿no? Sí, sí, extrañamente los maestros hablaban un inglés muy, muy gringo, porque sí, de repente me he topado con irlandeses que es muy difícil entenderles. Hace poquito estuvo mi novia aquí conmigo y decía, no les entiendo nada. Suenan, bueno, yo soy malo para diferenciar con mucha precisión entre un acento muy british y muy irlandés, pero tienen ellos se ofenden si tú les dices que suenan como british. No, y me imagino que se ofenden más si le dices que suenan australianos, ¿no? De que, ¿qué te pasa, güey? Bueno, se podrían sentir un poco más identificados, pero es que aquí odian a los British de cierta manera. Es como muchos, como en el DF odian a los españoles, más o menos. Pues ¿A poco son los los, odian? Bueno, ese sí es nuevo para mí. es que Inglaterra, o sea, Irlanda era parte del UK y a la fuerza, y se tuvieron que sacar y tuvieron su revolución y todo. Entonces, ellos se independizaron del UK a la fuerza. Pero, o sea, en tiempos ancestrales, ¿no? Sí, después de la Primera Guerra Mundial, de hecho, se aprovecharon de que quedaron débiles detrás de la guerra. Ah, bueno, pues sí es Que cierto. también en ese entonces, por ejemplo, lo que hizo Inglaterra fue decir, o el UK, decir, voy a la guerra y tú como eres mi colonia, por decir así, o mi colonia favorita porque te tengo aquí al lado, pues me vas a enviar gente a huevo, ¿no? A lo mejor ellos no se sentían identificados. De hecho, Irlanda como país no ha participado en ninguna guerra, hasta donde entiendo. Ni siquiera es miembro de la OTAN ni nada. Son pacíficos. Ujú. Sí, más que nada porque nadie los pela, pero sí. Oh, ya veo. Oye, ¿no te tocó convivir con latinos allá, güey?
Bastantes. Y todos se quejan mucho de que vienen nada más a la fiesta y que conviven mucho con latinos. Y Como, obviamente, sí, o sea, no vienen a practicar inglés. ya, de ese tipo. Sí, sí, y aparte es que es otra cosa. Obviamente hay muchas escuelas aquí de inglés. Es un negocio. O sea, aquí funciona. Si tú vienes de estudiante full time, tienes visa para trabajar part time. Entonces es el negocio. O sea, la gente viene, estudia, trabaja para sobrevivir. Algunos nada más trabajan y, y es el negocio de que no puede hacer en otro lado, ¿no? En Estados Unidos creo que no está tan flexible. Entonces son personas que a veces vienen sin ningún nivel de inglés y conviven solamente con latinos o ahorita con españoles. Para además trabajar. Sí, y hay escuelas buenas, escuelas malas y la mayoría son malas. Y yo he escuchado, o sea, prácticamente yo te puedo decir que escuelas como Quick Learning en México son mejores que las que hay aquí. Oh, ya. Hace poquito hablé con un español y él sí me decía que él tiene, como es español, pues no tiene problemas como nosotros, ¿no? Pero él dijo que fue a clases y estaban tan horribles que las dejó y se puso a trabajar mejor. Pero él sí puede, nosotros no podemos dejar la escuela. Sí, claro. Te regresan, te deportan. Pero sí, sí, pasaban, o sobre todo, como es un poco difícil en Irlanda buscar hospedaje, vivían con latinos y se la pasaban hablando inglés. De hecho, yo llegué a vivir con una familia, nunca hablaban tan mal inglés que nunca les entendí el país, pero era por ahí de Grecia, por esos lugares. Pensaba que era Moldova, pero no, nunca les entendí qué país era. Estuve muy pocos meses. Y luego, con ellos vivía también una chica de Alemania. Y luego forzosamente me tuve que mudar y hasta después de 6 meses aquí en el país, me mudé afortunadamente con unos irlandeses y fue la primera vez, bueno, también estaba la pandemia, ¿no? Pero fue la Ujú. primera vez que yo hablaba constantemente con irlandeses. Oh, ya. Entonces, yo 6 meses, o sea, hay gente que nunca, ¿no? O hay gente que después de un año o muy poco. Pero por ejemplo, ahí ya tenías o sea, tú considerabas que tenías un buen nivel de inglés, ¿no? Sí, sí, yo creo O que sea, mejoré te con... defendías y sobrevivías, pero no Sí. llegó algún momento en el que dijiste, ah, caray, o sea, con esto sí batallo. O sea, con esto aquí me topo. Sí, sí. Eh, de repente con palabras que quieras o no, aunque de hecho en las escuelas donde yo estuve sí veías un nivel de British English, Ujú. pero sí de repente palabras no sabías qué significaban o de hecho, por ejemplo, con mis roomies irlandeses, yo una vez le decía, I'm going to the store y se quedaba, ¿qué? Sí, I'm going to the store. Qué manera tan rara decirlo, ¿no? O Qué manera tan extraña de decir Oxo. Oxxo. De hecho, es lo que me decían, pues di el nombre de la tienda, pero pues yo la verdad había hay varias marcas y no sabía cuál ir. O no, no iba con que, ay, se llama Spar aquí o el Centra. Voy al Centra, les tenía que decir, ya me entendían. O luego el mall, el shopping mall, no, ese es shopping center. Shopping center, órale. Sí, y le dices mall y a veces dicen como que, pues como vemos muchas series gringas, a lo mejor te entiendo, pero sí no me deja de sacar de onda, ¿no? Sí, o sea, tropicalizaron el inglés, ¿no? A su Sí. manera. Lo que sí bueno, yo una vez lo estaba hablando con alguien y no estaba de acuerdo, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando al centro, por ejemplo, en Monterrey le decimos zona centro, no al centro, voy al centro. Sí. Entonces, tú como estudiante decías, I'm going to the center. O Y dicen, no, no, downtown, no, es downtown. Bueno, downtown es algo gringo, aquí no se le dice downtown. De hecho, ¿cómo si se tú le dices dice? city center, Ah, City Center. sí, O sea, voy al inclusive, centro de la ciudad. sí, 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 exactamente. De Mm, hecho, es más como lo dirías, es como es un poquito más, es British y es un poquito más a lo latino. Yo creo mm. que se parece mucho al español. Pero si tú, aquí cuando vas a las afueras, le dices town, o sea, como que voy a los pueblos. Ah, ok, Entonces, si tú ok. dices, I'm going to downtown, pues de hecho, muy probablemente entiendan lo opuesto de que te vas a salir de la ciudad en lugar de ir al centro de la ciudad. Sí, lo traducen literal, ¿no? De que, vas abajo de la ciudad. Muy bien. Y ahí es un punto menos para los maestros, porque sí me tocó maestros de inglés gringos. No, es que dilas como yo digo, o sea, tienes que decirlo como yo digo. Y pues yo los Hicimos cero. entiendo. Sí, sí, yo los entiendo porque si tú haces tus propias conclusiones, pues tienes que también aprender la cultura, no solamente es aprender el idioma. Claro. Pero también tienes que ser open mind que en otros lados la cultura no es la misma, ¿no? Ok. Y allá ya no seguiste tomando clases, o sea, ya era más práctica, más en el campo. Sí, sí, ya no tomé clases más que desde de la universidad, porque prácticamente pues entendí que eran
eran malas, ¿no? Y luego iba a intercambios de idiomas o a practicar inglés. Y normalmente yo era el que traía más nivel, sí, Ya, o sea, ya muchas. no podías crecer porque pues no había dónde. Exacto, exacto. Sí, sí, ahora, no sé, de grupo de 10, 20 personas, el 70% estaba abajo de mí y los otros pocos estaban más arriba, así, o nativos, ¿no? Por ejemplo. Órale. Pero igual de repente, o sea, siempre se puede aprender, ¿no? Me acuerdo que hace poco le decía, estábamos hablando de cementerios, ¿no? Pues normalmente puedes decir graveyard si es gringo, pero yo decía cemetery. Y me decía, Ajá. no pronuncies la N, cemetery, cemetery. Sí, cemetery. Entonces yo no sabía eso, ¿no? Y me causó un shock. Ahora me mudé a una ciudad, ya no estoy en la capital de Irlanda, y la gente aquí es famosa por tener un acento más golpeado, por decir así, más acento, pues, no tan nacional. Y aquí, por ejemplo, en la tienda, en los Oxxos, venden sándwich, es muy común, de hecho es muy barato. Le dicen chicken roll o breakfast roll si vas a uno con huevos y cosas por el estilo. Ahí sí estoy teniendo choques culturales o de inglés, porque yo los entiendo, pero ellos no me entienden a mí. Entonces, Ok. yo me acuerdo que hace poquito, a mí me frustra un poco porque yo no tenía esos problemas en Dublín, en la capital. Yo siempre iba a pedir lonches y me entendían al 100%. Ahora es tu lonche y le ponen una mayonesa. Normalmente le ponen mantequilla, yo no sabía. Pero me dice, ¿qué mayonesa quieres? Le digo, chipotle, porque pues, chipotle es internacional. Y aquí se conoce el chipotle. O sea, es mayonesa chipotle. Entonces una vez le dije chipotle, una o dos veces. Y me decía, butter. Dice, ¿qué? No, chipotle. Ah, o sea, ahí no conocían el chipotle de plano, ¿o qué? No me entendía. Pensaba, o sea, ella entendía que yo dije butter Ah, de una butter. manera mal pronunciada, ¿no? Que Ajá. también es una palabra un poco difícil, pero yo no sé cómo llegas de una conclusión a la otra. O hace poco les iba a decir lechuga, pero de hecho lo dije es lettuce, pero lo dije mal y dije leches, o como mexa, ¿no? Y Sí. dijo, cheese, y me puso queso. Wow. Y es O como que, sea, ¿cómo se llama? Componen bien, bien fumado, ¿no? Las sí, sí, palabras. como son personas no tan expuestas, o se podrá decir, pues Sí, pues no son obviamente profesionales, ¿no? en la capital pues hay más, más flujo de extranjeros. O sea, Exacto, exacto. sí. Sí, pero sí, yo he batallado, yo he conocido gente que no sé cómo le hace, que de hecho en el mismo grupo de mexicanos, sí, siempre hay grupos para de todo en redes sociales. Sí llegué a encontrar algunos casos medio graciosos. Uno era un tipo que, obviamente aquí pues sacas tu visa de que eres estudiante, tienes que trabajar y te piden una cuenta de banco. Entonces, él no era capaz, o sea, su nivel de inglés no era capaz de ir a sacar una cuenta de banco. Entonces él estaba buscando que un mexicano fuera de traductor. Entonces, no sé, o sea, yo entiendo, o sea, yo puedo simpatizar con él, yo entiendo, pobre tipo, ¿no? Pero vas a un lugar a aprender inglés y ni siquiera puedes abrir una cuenta de banco. O sea, yo cuando fui a abrirme mi cuenta de banco dije, genial, voy a practicar algo, ¿no? Voy a salirme de mi zona de confort. Sí, pues es un nivel mano de que, a ver, vamos a calarnos en el mundo real. Sí, sí. Sí, pues, es la idea, supone que es a lo que vienes, pero él quería, o luego están buscando, sobre todo ahorita por lo horrible que está España, hay muchos españoles aquí, y siempre están buscando doctores que atiendan en español. Es como que no puede ser, o sea, Porque no pueden comunicar con cómo se sienten, ¿no? exacto. Digo, no los culpo tanto porque aún en español batallas para tú comunicar el cómo, qué te está doliendo. Bueno, pues, yo sí los culpo, pero, pero entiendo tu punto, entiendo tu punto. Es empatizo, pero no simpatizo, yo creo que es lo correcto. Pero sí, César, pobre gente, ¿no? Pero también, es que también, si tú hablas con esas personas, a lo mejor soy yo que ya soy un poco, ya estoy grande, ¿no? Ya no estamos chavos, pero si lo ponemos en términos mexas, están inmamables de que viven en un país que habla de inglés, o sea. Ellos presumen que viven, no, es que yo vivo en Irlanda y hablamos inglés, pero Sí, no o sea, puedo ir al doctor. están, pero no viven. Ajá, exactamente. Y mucha gente está, pero no vive. Me estaban platicando, ya no pasa, pero antes en el pasado, por este negocio, decían que había escuelas fantasmas. O Entonces, sea, al lado del cementerio, como. no, o sea, tú ante el gobierno estabas registrado hacia una escuela y tenías tu visa por la escuela. Entonces un día el gobierno dijo, vamos a ver la escuela y no existía la escuela. Nada más Ah, ya, ya, es una ya. Sí, o excusa. sea, era un mecanismo para darles visas. Exactamente. Y es que hay mucho mexa, sobre todo, o también latinoamericano, que llega, ve las clases, ve que están horribles y mejor se dedica a trabajar. Y mucha gente, de cierta manera ilegal, trabaja turno completo.
Y pues yo creo que ellos mismos son conscientes que aprenden más en el trabajo que en la escuela. Claro, sí, sí, pues porque ahí sí tienes que comunicarte a huevo y no está un vato que te tiene que enseñar a regañadientes. Sí, sí, o luego dicen que últimamente es la clase de conversación y todos con tapabocas. Y si no, pues no entiendo nada. Pues sí. ¿Qué recomendarías más? O sea, estudiar inglés en tu país o si o fletártela a estudiar en otro lugar. O sea, en otro lugar que sí tenga mucho contenido en inglés. Yo diría estudiar en tu país y perfeccionarlo fuera si es que lo necesitas. Porque también, bueno, hay personas, yo conocí muchas personas que no necesitan un nivel tan avanzado. Entonces yo diría estudiarlo en tu país es de lo más que puedas, obviamente, utilizar el internet y todo, pero si sigues sintiendo que no te es suficiente, que no sé, a lo mejor y te falta más práctica o algo, consideraría para perfeccionarlo, como decimos, irte a otro país, pero no creo que sea necesario, sinceramente. Es mucho gasto de dinero. Tendrías, a menos que tengas alguna situación especial o algo por el estilo. Como la necesidad de vacaciones, claro. Sí, sí, o sea, siempre te puedes pedir, bueno, hay empresas que te dejan un mes de vacaciones y te puedes ir a tomar un curso a Canadá, que los hay hasta de 4 semanas. Sí, pues es que acá, de hecho, está muy sonado ese tema, güey. O sea, de hecho, también hay un mini mercadito que yo lo desconocía, pero ya van varias veces que me lo platican de que allá les ofrecen, ¿cómo se llama? Trabajo de babysitter, de cuidadora de Ah, niños, sí. güey. O au pair, le dicen. Sí, exactamente. Entonces te vas allá, aprendes inglés, entre comillas, y obviamente ellos pues ganan el servicio de que le estás cuidando a sus crías. Sí, de hecho, también hay de eso aquí en Irlanda y eso está por un año. El problema es que no es motivo de visa. Ah, ¿y entonces Entonces, cómo se quedan ahí? O sea, nada más es un periodo corto de tiempo. sí, o sea, tienes 3 meses de vacaciones, pero aquí hay Ah, hasta un año. Aquí lo usan mucho los españoles, o si acaso estudias inglés y usas el au pair como tu trabajo formal, por decirlo así, como tu trabajo medio y vives con ellos, es la ventaja. claro. Yo he visto más que nada la gente que triunfa aquí es o que viene a estudiar con la idea de estudiar una maestría, pues si quieren quedar a vivir, por ejemplo, en Irlanda. Según entiendo, lo mismo en Estados Unidos y en Canadá, si haces una maestría, tienes derecho a visa de trabajo. Ujú. ¿Es eso? O hay mucha gente que triunfa que viene a estudiar inglés, que tienen su objetivo claro, ¿no? Vienen a estudiar inglés para mejorar su nivel y se regresan a México para romperla, como quien dice, ¿no? Yo creo que en lugar de conclusión, güey, del tema sería como que dar a conocer o resaltar cuáles son los posibles o más comunes errores, güey, en la búsqueda de aprender inglés. Más que nada como que sirvan de punto de experiencia de que, oye, no te tropieces con esta piedra, güey. Sí, sí. ¿Cuál sería el mayor error que te haya tocado a ti que dices, no, aquí la regué bien gacho y espero que nadie más pase por ahí? Am, pues yo diría aprovechar las tecnologías. Últimamente, a veces se batalla con algunas palabras, pero si vas a Google y le pones pronunciation y la palabra que quieras, te viene inclusive cómo se pronuncia en inglés y en británico, en Estados Unidos en británico. Ah, o sea, ya escoges la voz, qué loco. Sí, sí. Entonces, no te confíes, a lo mejor y si checa tus palabras o si la gente no te entiende, empieza a buscar las palabras que más usas y las buscas ahí cómo se pronuncian y cosas por el estilo. Se dice mucho que, por ejemplo, una persona normal utiliza 300 palabras para expresarse en inglés. Entonces no son tantas, ¿no? Se supone que Shakespeare usaba 900, pero pues es Shakespeare, fue Shakespeare, ¿no? Sí, no, está en otro nivel ese güey. Entonces, inclusive hacer tu lista de palabras, ya a mí la verdad me da un poco de flojera a esas alturas, pero sí he conocido gente como tú dices, que hablan muchos idiomas Políglota, sí. políglotas, y tienen su lista de palabras, ya vemos, no van a ser 2 millones de palabras. Entonces puedes ver cada una cómo se pronuncia, estate cuestionando a ti mismo, si puedes conseguir amigos, aunque es un poco interesado, pero conseguir amigos que hablen el idioma que tú buscas. Y algo que yo he visto afortunadamente no me pasó tanto a mí, a lo mejor sí al principio, pero no tanto, y lo he visto comentado varios youtubers, que aprender un idioma es aprender cultura.
Pues Entonces, van de la mano, güey. Y yo sí, creo que sí, aprender cultura, pues te ayuda a aprenderlo más rápido todavía. entonces tienes que salirte de tu molde, porque mucha gente dice, es que ¿por qué lo dicen así en inglés? O ¿por qué si yo lo digo así en español? Bueno, es que es su cultura, ¿no? O sea, Claro. tienes que adaptarte. Yo he visto mucho español que batallan a adaptarse porque ellos todos están tan orgullosos que no se adaptan, ¿no? O a lo mejor alguien muy orgulloso de México, pues México es un país bueno y todo, pero si quieres aprender inglés tienes que adaptarte a la cultura estadounidense o británica o alguna parecida, ¿no? Pero sí es como que salirte de tu molde, ¿no? Yo creo que por eso le va bien a los niños, porque pues, ellos no tienen tan marcada o tan forzada una cultura. No, ellos nada más son esponjitas que absorben lo que sea, güey. Sí, sí, sí. Sí, la ventaja que tienen a esa edad, güey. Por eso te la venden bien bonita la idea de que no aprende como ellos, sí, güey, pero ellos están completamente abiertos a absorber todo. Así es, así es. Pero Sí. sí, o sea, al menos tomar, sí, sí. O bueno, ¿qué te hubiera ayudado a ti, güey? O sea, ¿qué te hubiera ayudado más, güey? En algún punto en el que hayas batallado con el inglés. Yo creo que si hubiera entrado a esta escuela que te digo es como que es Quick Learning desde el inicio, me O hubiera sea, ahorrado muchos años. descartar completamente la enseñanza tradicional. Así es. Sí está bien leer y todo eso, pero al principio tienes que romper ese molde, ¿no? Aprendes mucho más rápido si vas así con esa idea de, pues, como dicen, como de bebés, ¿no? De empezar con palabras, repetir, hablar mucho, lo que puedas, ¿no? Ya sabes, es mucho de repetición, entonces platicarlo es muy seguido. Yo a veces me pongo a analizar lo que digo y me pongo a decir, utilicé esta estructura, utilicé esta gramática, pero no es que seas un genio y todo lo proceses, sino que ya estás tan acostumbrado que ni siquiera lo procesas, ¿no? Es muy, muy así el cerebro, o sea, usas cosas muy complicadas, pero ni siquiera las usas tanto que no se complican. Sí, claro. No, y aparte cada quien tiene su cerebro y sus mañas cerebrales, güey. O sea, no todos pensamos igual. Sí, sí, es a buscar cosas didácticas, buscar qué se acomoda a ti y pues, disco rayado, pero practicar. Si hubieras tenido Duolingo hace un buen de años, si te hubiera ayudado más. Sí, sí, sobre todo al inicio. Como práctica. Sí, como práctica, porque sí, sobre todo bueno, no sé, de adolescente nunca, ¿no? Pero antes pues tenía clases, por ejemplo, los sábados y entre semana, pues quién se va a poner a abrir un libro entre semana. Sobre todo si ya tienes universidad o si tienes trabajo o algo por el estilo. Sí, Ya a lo, veces no alcanza el tiempo para todo, güey. Ujú. También recomiendo, yo creo que la primera vez que me sentí así más cómodo con el inglés fue, recomiendo ver una serie que ya conozcas, que a lo mejor obviamente la ves en inglés, en español, verla en inglés. Y ahorita con Netflix pues está muy disponible eso, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que descargarte nada, nada más. Sí, Meterte al día. otra de las ventajas tecnológicas, ¿no? Y Sí, sí. antes, pues, ¿cómo hacías eso, güey? O sea, tenías que No, pues, pues, ponerle un pedazo de cinta a la tele, yo creo, güey, para no ver los subtítulos. voy con un tipo del experto en piratería y le haces un pedido especial. Ah, también podría ser, güey. Sí, el típico de los tianguis donde vendían CDs al por mayor. Sí, podría eso tratar de tomar en ventaja las tecnologías. Digo, pues ya mencionamos algunas, pero deben haber muchas que no hemos mencionado, que no conocemos, ¿no? ¿Tú tienes alguna conclusión? Conclusión, ¿Algo qué recomendarías tú de cómo aprendiste tu inglés? es que yo aprendí bien raro, güey. O sea, yo te digo, yo aprendí porque me nació y básicamente es la necesidad de. Eso es muy cierto, porque no lo mencioné. O sea, cuando me refería a lo de la cultura, es que te ayuda mucho el que te guste algo de la cultura, ¿no? Claro, sí, yo, por ejemplo, yo aprendí, o sea, donde yo siento que en el punto de mi vida donde yo absorbí bastante inglés fue cuando por primera vez tuve acceso a internet, o sea, mi primera computadorcilla y yo Sí. pues me metí a las páginas en inglés, güey, o sea, era el internet Yahoo en inglés. en los 2000, güey, no había, o sea, buscarlo en español estaba bien difícil. Sí, sí. Entonces, lo chido, o sea, los temas interesantes de videojuegos, de que había de noticias, todo eso estaba en inglés, güey. Entonces ahí estás, güey, como palabra por palabra. Y luego, en eso mismo que tú dices, güey, de repetición. Entonces, esta yo la leí ayer, ya me acuerdo qué es. Y así las vas acumulando, güey, pam, 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 pam. Sí, sí, yo creo que lo más difícil es reconocer tus propios errores y saber qué es que tienes que entrenar, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, entenderte. Obviamente todos aprendemos de una manera diferente, güey. Sí. Entonces, identificar eso es bastante importante. ¿Qué ventajas ves tú en el inglés? Porque también
Es que yo todo lo consumo en inglés, güey, todo. Sí, o sea, por ejemplo, YouTube en inglés, las páginas que leo en inglés. Y aparte, yo creo que estaba muy marcado porque a mí siempre me interesó la computación, ¿no? Entonces todos los Sí. temas de actualidad en computación están en inglés, güey, quieras o no quieras. Oh, no, ya me recordó el meme donde venía programación, pero en español, ¿no? Que le pones un sí en lugar de un if. Ay, eso me da tanto cringe, güey. Me da bastante cringe el hecho de que Sí, sí. todavía en Excel tienes que poner las funciones en español, No, sí. güey. No sé, güey, siento que eso debería... Es sucio, o sea, yo pienso que está sucio, güey. ¿Por qué traduces en la programación? O sea, sí lo entiendo del lado marketing, pero sigue estando sucio para mí. Sí. Sí, sí. Yo me quedé un poco pensando porque yo antes trabajaba en un banco y había gente con muy buenos puestos que no sabían nada de inglés. Ah, pero estamos en México, ¿no? Ahí. En México, sí, sí, en México. Ok. Y sí es cierto, o sea, cuando yo me moví a otro trabajo, al siguiente trabajo que era la empresa internacional, ahí sí necesitaba inglés y el salario sí era el doble. Pero igual manera me quedo un poco pensando porque creo que si eres conformista, puedes vivir a gusto en México sin necesidad de hablar español, inglés, perdón. Sí, claro. O Pero sea, hay mucha demanda de trabajos de eso, ¿no? Bueno, es que sí, sí, depende de tu aspiración. O sea, exacto. en qué nivel te vas a sentir lo suficientemente como para decir aquí está muy bien. Sí, porque también yo de niño me frustraba que todos decían, tienes que estudiar inglés, tienes que estudiar inglés. Y bueno, terminé estudiándolo, ¿no? Pero sí es cierto que se puede, o sea, no es que se te cierren Pero ahí zonas. sí tuviste un giro, ¿no? En el sentido de que, todos me decían que quería estudiar inglés, pero luego ya te nació la necesidad de que no, es que si quiero Exacto, estudiar en el extranjero, lo ocupo. exacto. Sí, 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 fue ver que las mejores universidades que no terminé yendo, ¿no? Pero Stanford, Harvard, entonces, Sí, lo todas las mejor está, pesadas. como decíamos, buscar algo que te guste, que te llame la atención, si no, no. Claro, exactamente. Sí, o sea, ocupas una necesidad que esté en el centro de tus aspiraciones para que sí te impulse a aprender otro idioma. Muy bien dicho. Así es. No sé si tengas alguna otra conclusión. No, no, no. Rest my case. Muy bien. Ok, entonces todos estamos felices con las conclusiones. Bueno, pues yo creo que sería todo por el piloto. Señor piloto, ¿dónde nos llevará este avión? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No conocemos ni siquiera quién lo está pilotando. Entonces hay que ver a dónde El, nos, el- el- a dónde nos avienta, sí. el piloto está ebrio. Posiblemente. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Ya Muchas quedó. gracias por escucharnos a quien sea que nos esté escuchando. Bueno, entonces estuvo con ustedes Alejandro Torres y del otro lado del charco. Alan Cueva, sexo Bueno, servidor y amigo. eh, es debatible, pero sí. Ok. No dije bueno. Bueno, sí, eso ya es un poquito más aceptable. Bueno, ahí nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso. Nuestra página web es www.imxx.wtf, es decir, what the fuck.